Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, me presento, me llamo Jorge Castelao, soy neumólogo, soy profesor de neumología en CTO y voy a ver con vosotros este caso clínico, un caso clínico cortito de neumología, ¿de acuerdo? Pues aquí lo tenéis en la imagen, este es el caso clínico, es una paciente de 64 años de edad que no tiene ningún antecedente de interés, salvo que es fumadora activa de 40 cigarrillos al día desde los 21 años. Por lo tanto, lleva más de 40 años fumando 40 cigarrillos al día. Se le hace una radiografía de tórax en una revisión laboral, la paciente está asintomática y en la radiografía de tórax es la que tenéis en la imagen. La pregunta es, ¿qué hay que hacer ante esta radiografía de tórax? Y tenéis 4 opciones. La primera, hay que repetir la radiografía dentro de 6 meses. La segunda, hay que repetir la radiografía dentro de 1 año. La tercera, hay que hacer una TAC torácica con contraste. Y la cuarta, no hay que hacer nada, se puede dar de alta a la paciente. Os pongo la radiografía un poquito más ampliada para que la veáis. Tomaos un poco de tiempo para examinarla y a ver si veis algo patológico en esa radiografía o no, o lo veis todo normal. Bueno, pues espero que os hayáis dado cuenta que en esta radiografía hay algo patológico. En concreto, eso de ahí, eso que veis ahí, es un nódulo pulmonar. Es un nódulo pulmonar solitario. Por lo tanto, estamos ante un nódulo pulmonar solitario en una paciente asintomática. Por lo tanto, si volvemos a las respuestas, ¿qué es lo razonable cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario en una radiografía simple de tórax? De esas 4 respuestas, ¿cuál creéis que es la correcta? Bueno, yo creo que esto es fácil. Sabéis que todo nódulo pulmonar solitario visto en una radiografía simple de tórax hay que hacer un TAC, hay que hacer una TAC torácica con contraste. ¿Por qué? Bueno, pues todos lo sabéis, la TAC torácica nos da mucha más información que la radiografía de tórax, no solo sobre las características del nódulo, tamaño, localización, tipo de bordes, etcétera, sino sobre la existencia o no de otros posibles nódulos que pueda haber y que no sean visibles en la radiografía de tórax. Y entonces ya no estaríamos ante un caso de nódulo pulmonar solitario, ¿de acuerdo? Así que hay que hacer, en efecto, una TAC torácica con contraste. Y este es uno de los cortes, el corte más representativo, más significativo de la TAC torácica que se le hace a la paciente. De nuevo, tomaos un momento para verlo, pero yo creo que es bastante evidente lo que se ve en esta imagen. Y por lo tanto, a la vista de esta imagen, ¿cuál es la actitud correcta ahora? Hay que hacer una pauta de observación radiológica. Hay que hacer una PET, tomografía por emisión de positrones, y una broncoscopia. Hay que ir a cirugía de resección pulmonar. O, pues nada, la TAC es normal y hay que dar de alta a la paciente, no hay que hacer nada más. Bueno, pues de nuevo yo creo que la respuesta es también fácil, los hallazgos de la TAC son evidentes, todos lo habéis visto, se confirma que hay un nódulo pulmonar, no es un nódulo, vuelvo a la radiografía anterior un momento para que lo veáis con mejor detalle, no es un nódulo sólido, es un nódulo subsólido, veis que tiene zonas con broncograma aéreo por aquí, por lo tanto es un nódulo subsólido, pero es un nódulo pulmonar. ¿Qué hay que hacer ante un nódulo pulmonar cuando lo vemos cuando ya definitivamente lo vemos en una TAC de tórax? Bueno, pues el manejo del nódulo pulmonar solitario se puede resumir muy brevemente con este esquema. Lo primero es hacer, como dice la diapositiva, una TAC con contraste, ya lo hemos hecho. Con los datos de la TAC tenemos que evaluar si podemos afirmar la benignidad del nódulo, bien sea por estabilidad radiológica, es decir, porque tengamos exploraciones radiológicas previas del paciente que nos permitan afirmar que ese nódulo no se ha modificado de tamaño durante al menos 2 años en los nódulos sólidos, o durante al menos
3 años, aunque puede ser alguno más, 3, 4 o incluso 5 años en los subsólidos. Si es así, si dispusiésemos de exploraciones radiológicas previas que pudiésemos afirmar esto, pues entonces ese nódulo es benigno y no tendríamos que hacer nada más. Pero no es el caso de esta paciente. Otra forma de poder afirmar la benignidad es porque tenga un patrón de calcificación benigno. Hay varios patrones de calcificación que nos permiten afirmar benignidad. Básicamente son la calcificación central, la calcificación completa, la calcificación en palomitas de maíz, que es típico del amartoma, como sabéis, y la calcificación laminaro-concéntrica. Si fuese ese el caso, también podríamos afirmar benignidad. Pero no es el caso de esta paciente tampoco, no hay calcificación en ese nódulo, por lo tanto tenemos que proseguir. ¿Qué hay que hacer a continuación? Lo que dice aquí, hay que estimar la probabilidad de malignidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace en función a los datos clínicos del paciente y los datos radiológicos del nódulo. En principio, un paciente, datos clínicos primero, del paciente. ¿Qué datos son importantes para evaluar la probabilidad de malignidad de un nódulo pulmonar? Fundamentalmente 3. La edad, el hábito tabáquico y el antecedente de algún tumor en el paciente. Edad, pacientes por debajo de los 30 años, en principio la probabilidad mayor es de que sea un nódulo benigno. El hábito tabáquico es al revés, si hay hábito tabáquico eso aumenta la probabilidad de que sea maligno. Y si el paciente tiene un antecedente previo de un tumor de otra localización, de un tumor maligno de otra localización, eso también aumenta la probabilidad de que este nódulo sea maligno, que sea una metástasis de ese tumor que tiene o ha tenido el paciente. Y los datos radiológicos del nódulo que nos permiten hacer una estimación de la probabilidad de malignidad, pues son, ya sabéis, básicamente dos también, el tamaño del nódulo y los bordes. El tamaño, por debajo de 1 centímetro de diámetro, la probabilidad de malignidad es baja, por encima de 2 centímetros de diámetro, la probabilidad de malignidad es alta, y entre 1 y 2 centímetros la probabilidad de malignidad es intermedia. Y los bordes, los nódulos malignos suelen tener unos bordes desflecados, unos bordes irregulares, mientras que los nódulos benignos suelen tener unos bordes lisos y bien definidos. Aunque con los bordes, en fin, no nos podemos aventurar porque hay nódulos malignos también que tienen bordes nítidos. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto es con lo que se hace una estimación, es decir, con todos los datos clínicos del paciente y las características del nódulo, pues yo digo, bueno, pues esto me parece un nódulo de baja probabilidad de malignidad, de alta probabilidad de malignidad o una probabilidad intermedia. Centrándonos en este paciente en concreto, es una paciente que tiene un hábito tabáquico muy importante, tiene un nódulo pulmonar del que no nos han dicho el tamaño, pero debe estar en torno a los 2 centímetros más o menos por la imagen, y tiene unos bordes irregulares. Por lo tanto, yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que la probabilidad de malignidad de este nódulo es alta. ¿Qué hay que hacer con un nódulo con una probabilidad de malignidad baja? Solo hay que hacer un seguimiento radiológico para confirmar que ese nódulo no aumenta de tamaño durante el tiempo de seguimiento que establezcamos, que ya os digo que suelen ser 2 años en los nódulos sólidos y entre 3 y 5 años en los nódulos subsólidos. Seguimiento radiológico con TAC torácico. Si al cabo de ese tiempo el nódulo no se ha modificado de tamaño, podemos abandonar el seguimiento, dar de alta al paciente porque ese nódulo es benigno. En los nódulos de probabilidad intermedia, lo que se recomienda es hacer una tomografía por emisión de positrones y una broncoscopia o una punción transtorácica, es decir, un procedimiento diagnóstico que nos permita llegar al diagnóstico. Y actuaremos en función de los resultados, tanto de la PET como del procedimiento diagnóstico que hagamos. Sin embargo, en los nódulos de alta probabilidad de malignidad, lo que se recomienda es hacer una valoración directa de la cirugía, una cirugía de resección pulmonar. Lo que ocurre es que previamente a la cirugía de resección pulmonar,
en todo paciente con sospecha de enfermedad tumoral, previo a la cirugía de resección pulmonar, hay que hacer necesariamente una PET y una broncoscopia. Por lo tanto, si volvemos a las respuestas que nos daban en esta paciente, pauta de observación radiológica, hacer una PET y una broncoscopia, hacer una cirugía de resección pulmonar o dar de alta, la respuesta correcta en este paciente es que hay que hacer una PET y una broncoscopia, con idea de que vaya a cirugía de resección pulmonar, ¿vale? Bueno, pues se le hace la PET, en efecto, y en la PET observamos que en el nódulo hay una captación elevada, hay un submáximo de 7.2. El punto de corte para valorar la captación en la PET, pues bueno, difiere, ¿no?, según las series que consultéis y los centros y tal, pero está aproximadamente en torno a 3, un submáximo de 3 aproximadamente. Así que por debajo de 3 sería un submáximo que en principio sería compatible con una enfermedad no maligna, por encima de 3 en principio sería compatible con una enfermedad maligna, aunque aquí también hay muchos falsos positivos y falsos negativos, como ya imaginaréis. Entonces este nódulo tiene una captación elevada, un submáximo de 7.2, y no hay captación patológica a ningún otro nivel del organismo, solo capta el nódulo. Esto es importante para permitir la cirugía, ¿no? Y en la broncoscopia es endoscópicamente normal, no hay ninguna lesión endobronquial y, aprovechando que le hacemos una broncoscopia, pues le hacemos también una biopsia transbronquial del nódulo pulmonar. Y el resultado histológico de esa biopsia transbronquial es un adenocarcinoma. Es decir, hemos diagnosticado que ese nódulo pulmonar es un adenocarcinoma. Por tanto, ¿qué hay que hacer a continuación? Opción 1, hay que hacer una cirugía de resección pulmonar. Opción 2, hay que tratar con quimioradioterapia. Opción 3, hay que hacer una espirometría y un test de difusión y, si procede, un test de esfuerzo cardiopulmonar. Y opción 4, hay que tratar con radioterapia. Pensadlo unos segundos, porque la opción correcta, como ya habréis adivinado, es esta. Hay que hacer una espirometría y un test de difusión. Y, si es necesario, también un test de esfuerzo cardiopulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no vamos directamente a la cirugía de resección pulmonar? Pues porque con los datos que tenemos hasta ahora, tenemos diagnóstico, es un adenocarcinoma, y además tenemos hecha la estadificación, porque hemos hecho un TAC, hemos hecho una PET. Entonces sabemos que es un caso resecable. Por lo tanto, el tratamiento de elección, en efecto, es la cirugía. Pero ya sabéis que para hacer una cirugía de resección pulmonar por un cáncer de pulmón, no solo es necesario que el tumor sea resecable, como es este caso, también es necesario que el paciente sea operable, es decir, que el paciente pueda tolerar esa cirugía de resección pulmonar. Es decir, hay que hacer un estudio de operabilidad. Y el estudio de operabilidad comienza, como todos sabéis, con una espirometría y un test de difusión. Si ambos son normales, entonces no hay que hacer nada más, el paciente es operable. Pero si alguno de los dos, espirometría o difusión, si alguno de los dos no es normal, entonces hay que hacer un test de esfuerzo cardiopulmonar para medir el consumo máximo de oxígeno. ¿Os acordáis de esto, verdad? Vale. Pues eso es lo que le hacemos a este paciente, y tras tratamiento broncodilatador, que esto es importante, la espirometría nos encontramos una capacidad vital del 89%, un BEMS del 47%, un tifeno de 0,54, es decir, tiene un patrón obstructivo con un BEMS por debajo del 50%, es decir, es una obstrucción grave. Y la difusión tampoco es normal, en la difusión nos encontramos una DLCO del 43%, es decir, tiene un trastorno grave de la difusión. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Un test de esfuerzo cardiopulmonar. Lo hacemos, test de esfuerzo cardiopulmonar, para medir el consumo máximo de oxígeno, y el resultado es que el consumo máximo de oxígeno es de 7 mililitros por kilogramo minuto, lo que supone un 34% de su valor teórico. ¿Cuál es entonces el tratamiento adecuado para este paciente a la vista de estos resultados? Hay que hacer la cirugía de resección pulmonar, una lobectomía superior derecha. Hay que tratar con radioterapia estereotáctica corporal, SBRT. Hay que tratar con quimioradioterapia o hay que tratar con radioterapia convencional. Pensadlo durante unos segundos.
Y espero que todos hayáis caído en la cuenta de que este paciente es inoperable. ¿Por qué? Porque tiene un consumo máximo de oxígeno menor de 10, que es el límite a partir del cual se puede hablar de inoperabilidad, por debajo de 10 mililitros por kilogramo minuto, y este paciente lo tiene. Por lo tanto, este paciente es inoperable. No se puede hacer una cirugía de resección pulmonar, es decir, tiene un tumor resecable, pero el paciente es inoperable. Y en esta situación, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál es el tratamiento que sustituye a la cirugía? Pues ese tratamiento, como todos sabéis, es la radioterapia. Por lo tanto, el tratamiento de elección con este paciente es la radioterapia. Y aquí tenemos dos posibilidades, nos ofrecen dos en las respuestas, la 2 y la 4, radioterapia estereotáctica corporal y radioterapia convencional. ¿Cuál sería la más adecuada? Pues como seguramente sabréis, la más adecuada, siempre que sea posible, es esta, es la 2, la radioterapia estereotáctica corporal, lo que se conoce como SBRT. ¿Por qué? Pues porque esta modalidad de radioterapia se puede aplicar a lesiones únicas no muy grandes, como máximo de hasta 3 o 4 centímetros como máximo de tamaño. Si es de mayor tamaño ya no se puede aplicar la SBRT y habría que ir a la radioterapia convencional. Pero siempre que sea posible aplicarla es de elección frente a la radioterapia convencional. ¿Por qué? Porque esta técnica radioterápica lo que consigue es aplicar una dosis menor de radiación, menor que la radioterapia convencional, y porque permite focalizar mucho mejor la zona donde aplicamos la radioterapia. Entonces nos permite tratar con mucha más precisión la zona de la lesión, sin afectar al tejido que lo rodea. Entonces nos permite usar dosis menores de radiación, pero mucho mejor focalizadas. Por lo tanto, la eficacia es la misma o superior a la radioterapia convencional y sin embargo los efectos secundarios son mucho menores. Por lo tanto, este es el tratamiento de elección siempre que sea posible en un caso como este. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el caso clínico. Espero que os haya quedado más o menos claro el manejo del nódulo pulmonar solitario y cómo hay que ir tomando las decisiones en estos pacientes. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos por vuestra atención.